Buenos días, soy Esperanza Valero, jefa de la Unidad Técnica de Ergonomía y Gestión de la Prevención del Departamento de Condiciones de Trabajo en Agricultura y Pesca del INST. A continuación vamos a hablar de los accidentes por elementos en tensión en la actividad pesquera. Este es uno de los temas que se ha seleccionado para el plan de sensibilización en accidentes mortales por ser la segunda causa de mortalidad en los accidentes de pesca de tipo operacional. Solamente está por detrás de los accidentes o de los fallecimientos que se producen por caída al mar. Suponen el 32% de los fallecimientos en accidentes operacionales y el 7% de la mortalidad en la totalidad de los accidentes en pesca. Los accidentes por elementos en tensión se producen fundamentalmente en una de las artes de pesca, concretamente en la pesca de arrastre y sobre todo en las maniobras de largado y virado del arte. Ello se produce porque en este tipo de arte hay una serie de elementos que cogen tensiones muy importantes. Tienen que se manipulan pues cabos, cadenas, cables que se ponen a muchísima tensión y por eso son los que tienen una mayor frecuencia de accidentes. Las causas pueden ser muy variadas. Podría ser por sobrecarga de estos equipos, pero puede ser también por fallos en el mantenimiento de los mismos, por no realizar las revisiones periódicas, porque se haya hecho un diseño inadecuado de las tareas, porque los trabajadores por desconocimiento o por error se sitúen en zonas especialmente peligrosas o porque no exista un procedimiento de trabajo adecuado. Supongo que todos recordamos este juego al que todos habremos jugado alguna vez de pequeños, ¿no? Tiene muchos nombres según los sitios, el tira y afloja, el soga tira. En definitiva, lo que tenemos aquí es un elemento en tensión, que es la cuerda, y dos fuerzas que están tirando de la misma en distintas direcciones. Pues esto es lo mismo que ocurre en estos barcos. Cuando teníamos en el grupo contrario algunos graciosillos que de pronto soltaban la cuerda, pues nos pegábamos una caída pues bastante considerable. Algo así es lo que ocurre aquí, pero evidentemente pues con una fuerza muchísimo mayor. En un barco, en un buque de este tipo, en los arrastreros concretamente, hemos visto que hay un montón de elementos que se ponen en tensión y que pueden tener cambios bruscos de dirección, pueden pasar de la tensión a un estado de relajación y por los propios movimientos del buque, acrecentados con el hecho de que pueda existir mala mar o por la puesta en marcha y la parada brusca de los equipos de izado y alado, pueden ponerse en tensión de forma brusca. Cuando estos elementos se ponen en tensión de forma brusca, pueden golpear a alguna persona, algún marinero que se encuentre en la zona donde se pone en tensión o puede atraparlo. En cualquiera de los casos va a ser algo importante por la propia fuerza que lleva. El golpe puede ser importante y el atrapamiento puede producirse tanto entre distintos elementos en tensión como entre los elementos y estructuras fijas del buque. Esta tensión grande a que están sometidos estos elementos puede también solucionarse, digamos, lo que se puede producir una rotura de alguno de los elementos. Por lo general pueden ser los grilletes, los ganchos, puede ser también un propio cabo, pero por lo general son los elementos de unión los que se rompen. En este caso, las propias piezas del elemento en tensión
salen proyectadas y pueden ser la causa del golpe a la persona, pero también puede ser uno de los extremos del cabo, del cable o la malleta al que estaba unido. Vemos que las consecuencias de estos accidentes son fundamentalmente el atrapamiento, el golpe, pero también puede ser la caída al mar. Algunos de estos accidentes terminan con caída al mar. Luego veremos algún ejemplo, porque el propio golpe puede hacer que esto ocurra. Algunos de los materiales que se han elaborado para este plan de choque contra accidentes mortales, uno de ellos es este folleto. En este folleto, que habla concretamente de los accidentes operacionales que se producen con elementos en tensión y que tiene distintas partes. Se hace primero una introducción, se ponen unos ejemplos de posibles accidentes que se pueden producir y se habla de la prevención, tanto en la fase de diseño como en la fase de explotación. La prevención siempre es mucho más efectiva cuando se hace en la fase de diseño. En la fase de diseño se puede actuar de distintas maneras. Una de ellas es mediante la correcta selección de los equipos de izado y de alado de la carga, eligiendo los que sean más seguros, los que tengan parada de emergencia, los que sean, en definitiva, den una mayor seguridad a los trabajadores. También se puede actuar elaborando procedimientos de trabajo adecuados donde se informe, donde se señalicen y se informe a los trabajadores de cuáles son las zonas seguras y de dónde tienen que ubicarse para cada una de las tareas que tengan que realizar. También se puede actuar mediante la correcta distribución de los equipos en la cubierta y la formación de los trabajadores al respecto. No obstante, en ocasiones es necesario también hacer una prevención ya en la fase de explotación. En ocasiones porque los buques ya son antiguos e incluso aunque se hayan diseñado correctamente, pues han podido quedar los equipos desfasados. Y en cualquier caso porque existe la obligación del empresario, en este caso del armador, de asegurar la prevención de riesgos en el buque. Por ello, es necesario que se haga una evaluación de riesgos donde se evalúe todo el riesgo residual que haya quedado a pesar del diseño y se pongan las medidas preventivas más adecuadas. En la última página del folleto se pueden ver cómo llegar, los enlaces al espacio web, al canal de YouTube y a Twitter y LinkedIn. Otro de los otro de los materiales que se han elaborado es un vídeo que vamos a ver a continuación y que creo que explica perfectamente estas situaciones. El atrapamiento o golpes por elementos en tensión es uno de los accidentes operacionales más frecuentes en el sector pesquero, en especial en la pesca de arrastre. Las maniobras de pesca implican la manipulación de cabos, cables, cadenas y redes con ayuda de equipos mecánicos para su guiado, alado e izado. Estos elementos se someten a grandes esfuerzos de tracción y cambios de dirección a veces inesperados. Estas situaciones pueden generar serios riesgos de golpe y atrapamiento sobre los tripulantes que participan en la maniobra y puede dar lugar a una serie de accidentes tipo: el impacto por un cable o cabo tras el fallo de alguno de los elementos del sistema. El golpe o impacto se produce por el barrido de un cabo o cable que se encontraba en tensión, tras su fallo o el de alguno de sus elementos, o después de zafarse de un gancho, empalme o amarre, o el impacto por las partes proyectadas del elemento que haya fallado, grillete, anilla, gancho G. Otro tipo de accidente frecuente es el atrapamiento o aplastamiento entre elementos en tensión, bien sean cabos, cadenas o paños de red o entre estos y las estructuras fijas del buque.
Estos accidentes se producen cuando los elementos se ponen en tensión de forma brusca o por el desplazamiento de un elemento ya en tensión como consecuencia del movimiento del buque o del arte de pesca por la acción del mar, o al ser operados por equipos de tracción de manera imprudente e inesperada para los tripulantes expuestos. Algunas operaciones como el engrilletado de cables y malletas o el clareado durante las maniobras de pesca son especialmente peligrosas en condiciones meteorológicas y de la mar adversas, o cuando se producen circunstancias extraordinarias como embarres o capturas cuantiosas, y se llevan a cabo intervenciones improvisadas. La prevención más eficaz es la integración de la seguridad desde las primeras etapas del ciclo de vida del buque. Es decir, desde el diseño de las propias maniobras de pesca, la selección de equipos más seguros y una mejor distribución en cubierta dejando espacio suficiente para actuar con seguridad. El armador debe evaluar los riesgos remanentes de cada puesto de trabajo y tomar las medidas adecuadas para controlarlo. Una medida sencilla y muy eficaz es la de mantener el orden y la limpieza en las cubiertas, que deben estar despejadas para evitar los tropiezos y resbalones. Se realizará un mantenimiento adecuado y un programa de comprobaciones periódicas a los equipos de trabajo para garantizar que se encuentran en buen estado, y se respetarán las indicaciones de los fabricantes, considerando las condiciones de utilización y la experiencia adquirida. Cuando se trate de maniobras complejas por las dimensiones del arte de pesca y el buque, es conveniente disponer de procedimientos de maniobra, donde se establezca el número de tripulantes, las funciones de cada uno, la manera de proceder, las normas de seguridad y la planificación previa, especialmente en circunstancias extraordinarias. Es importante contar con toda la señalización de seguridad, tanto las señales de advertencia, las de prohibición y las de obligación, la información relativa a las situaciones de emergencia, etc. Y por supuesto, la tripulación debe haber recibido la formación sobre el arte o aparejo que se vaya a utilizar, el procedimiento de trabajo y los riesgos y medidas preventivas. Recuerda, contra los accidentes en la pesca, la prevención es el mejor plan. Bien, pues hemos visto a nuestro compañero José Manuel y bueno, cuando se ven las imágenes se entiende todo mucho mejor, ¿no? Porque a veces hablamos de que se ponen en tensión, pero cuando vemos el tamaño de los cables, de las cadenas, vemos que realmente no son banales ni muchísimo menos. Ahí no nos podemos dejar llevar por los nombres de algunos de los elementos, la cadenilla de seguridad, pero es que los eslabones de la cadenilla de seguridad son de un tamaño muy considerable. Aquí tenemos muchos de los que estáis viéndonos en este momento, sabéis perfectamente cómo trabaja un barco arrastrero, pero puede que a lo mejor algunos de los compañeros pues no lo sepan. Aquí estamos viendo un barco arrastrero y es que fijaos el tamaño que pueden llegar a tener los distintos elementos. Este sería el popo. El número 2 nos muestra la relinga superior, que tiene los flotadores para mantenerlos un poco elevados, mientras que la relinga inferior es la que tiene el lastre, los plomos. Estas son las puertas de arrastre. Aquí estamos viendo las puertas de arrastre que están unidas a la red por las malletas. Y por último, estos serían los cables de arrastre. Imaginaos que estas puertas, por ejemplo, las puertas de arrastre tienen un tamaño, un peso, que puede estar comprendido entre los 500 y los 1500 kilos. Fijaos el tamañito que lo estamos viendo aquí, pero pueden llegar a pesar 1500 kilos. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de la tensión a la que pueden llegar a ponerse todos estos elementos. Como verlo es la mejor manera, he preparado aquí también, y creo que vamos bien, podemos ver algunos vídeos de la realidad. Es muy difícil tener vídeos de las maniobras porque no es fácil embarcarse simplemente para verlo. Vamos a ver, por ejemplo, el largado de la red.
Este barco es bastante más pequeño que el que hemos visto en el otro vídeo, pero fijaos, esto es en un barco, en un arrastrero pequeñito. Vamos a ver ahora el largado de las malletas y de las puertas. Bueno, hemos visto ahí el largado de las puertas. Las maniobras con las puertas es una de las maniobras más peligrosas que hay, porque es el momento de separar un elemento que tiene un peso, como hemos visto, que puede llegar a tener 1,5 toneladas, que está fijado al buque y que hay que engancharlo a las malletas y hacerlo caer con cierta suavidad a través de los equipos que están de tracción y luego en la recogida exactamente igual. Entonces es una maniobra especialmente peligrosa. Vamos a ver la maniobra de virado, el alzado del copo. Bueno, pues vemos, este es un barco pequeñito, no hacía mala mar, el mar estaba tranquilo, pero podéis ya haceros una idea de la dificultad que tienen. Ahora vamos a comentar algunos accidentes reales que se han producido de este tipo. Son accidentes que hemos seleccionado entre los publicados por la CIAIN, que es la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
hemos seleccionado una serie de accidentes. Aquí, por ejemplo, tenemos uno, todos, vamos a ver 4 ejemplos. Los 4 se han producido en barcos de arrastre. Aquí tenemos un accidente que se ha producido en el virado del Arte. En este caso estaban terminando la maniobra de virado y parte de la red ya se encontraba sobre cubierta cuando se soltó el grillete que sujetaba el estrobo. Aquí vemos, esto es una disposición similar a la que tenía el del accidente, se ha puesto para ilustrar cómo estaba en el momento del accidente. Y aquí vemos el grillete que se recuperó después del accidente, cómo quedó. Este grillete se rompió o se abrió, se soltó y salió despedido, pasando entre los 2 tambores de estiba de la red e impactando directamente sobre la cabeza del marinero que se encontraba en ese momento a los mandos de los carreteles. Fijaros cómo salió, a qué velocidad saldría. El marinero se encontraba en esa posición y, bueno, no tendría que haber salido en hacia ese lugar, pero lo cierto es que así fue. Cuando sale despedido un elemento de este tipo, realmente puede salir despedido en cualquier dirección. No se había sobrepasado la carga, había unas 6 toneladas, calculan que la carga que había en el copo era de unas 6 toneladas y bueno, se decidió a posteriori, una vez que se investigó el accidente, poner esta reja de seguridad como elemento de protección colectiva. En este otro accidente era una maniobra de arrastre en pareja y también en la maniobra de virado, cuando estaban recuperando los últimos 200 metros de malleta, se rompió la cadena que actúa sobre la pasteca, en este caso fue sobre la pasteca de babor de uno de los buques, y la pasteca, al quedar libre, al romperse la cadena y quedar libre, se desplazó violentamente, golpeando a un marinero que se encontraba en ese lugar. Este es el barco en cuestión, estas son las pastecas, no sé si se ven bien, aquí quizá esta se vea un poco mejor, estas son las puertas y aquí vemos la pasteca situada en el pórtico y aquí la vemos en el suelo para que veamos el tamaño que tiene y la fuerza con la que sale despedida. Evidentemente también falleció inmediatamente. Otro accidente que se produjo en este caso fue durante el largado del Arte y se produjo en la maniobra de destrincado de las puertas. Al comenzar a lascar, aquí os digo, la cadenilla de sujeción, imaginaros la cadenilla de sujeción que se ve aquí, concretamente, la puerta cayó bruscamente y quedó soportada solo por la cadena de seguridad que vemos en esta ubicación, pero probablemente debido al fuerte impacto que supuso la caída de los 1.200 kilos que pesaba la puerta, la cadena de seguridad cedió y la puerta se precipitó al mar. Al caer bruscamente al mar, tiró de la malleta a la que estaba ya sujeta y la malleta en el otro extremo tenía unido un grillete que al ir libremente golpeó al marinero en el rostro y suponiendo también el fallecimiento del mismo. En este caso, la investigación pudo llegar a la conclusión de que el gancho de seguridad de la puerta de babor carecía de pestillo de seguridad. Eso pudo hacer que el gancho se abriera de forma accidental, facilitando la caída de la puerta. No se pudo determinar si el gancho estaba roto antes del accidente o se rompió por el impacto de la puerta al caer.
Por eso siempre se deben utilizar ganchos con pestillos de seguridad. Y el último accidente que vamos a ver es un golpe por una boza, también en una maniobra de arrastre en pareja. En la maniobra de virado vemos la boza, como está aquí en el suelo, que se encontraba sobre la cubierta formando un seno y se puso en tensión repentinamente. El marinero estaba en un lugar que no debía estar, sí que es cierto, probablemente pues no sabemos, no tenemos en la investigación del accidente, no se recoge el motivo por el cual se encontraba en este lugar. Lo cierto es que al ponerse en tensión la boza, de forma repentina, empujó, golpeó al marinero con muchísima fuerza, lo levantó en el aire, hizo que se golpeara contra el barco y lo lanzó posteriormente al mar. Se produjo también la muerte, en este caso no fue por ahogamiento, fue también por el traumatismo, por el golpe contra la borda del barco y, como digo, se produjo también el fallecimiento del trabajador. Espero que haya sido lo suficientemente ilustrativo. Os animamos a que nos sigáis en los distintos medios y, bueno, ha sido un placer estar con vosotros.